Más de 17.000 infectados y casi 600 muertos. ¿Por qué la curva de contagio no se detiene? Bueno, es momento de establecer grietas, como todo acá en la Argentina. Bajó, subió, se está deteniendo, no se está deteniendo. Digo, vamos a repasar esto con alguien que sabe verdad, ¿no? Así es, estamos con una infectóloga, con Gabriela Gensinki, ¿es así? Hensink. Hensink. Gabriela, ¿qué es lo que está pasando? Recién lo escuchábamos a Quirós y hablaba de un jueves y un viernes de alguna manera fundamentales en estas semanas del aislamiento para saber cómo se sigue. ¿Qué pico nos espera? ¿Se siguió extendiendo el pico? Sí, siempre hay que evaluar cuál es la extensión de la cantidad de casos, digamos, que hay por semana, y de acuerdo a eso se van implementando las diferentes medidas. Así que son etapas fundamentales, sí. ¿Qué nos espera? ¿Un pico cerca de la segunda semana de junio? Eso se puede llegar a especular teniendo en cuenta el número de contagios que vamos teniendo, 600, 700, baja un poquitito algunos días, vuelve a subir a los otros. ¿De qué manera se puede entender ese pico? Sí, probablemente el pico esté en las últimas semanas de junio. Sí. Eso es el comportamiento en general de las virosis en nuestro país, ¿no? Donde estamos situados geográficamente. Actualmente el resto de los virus se encuentran prácticamente anulados, y lo que circula tanto en adultos como en niños es el SARS-CoV-2. Así que probablemente el pico esté ahí en las 2 semanas de junio, podrá ser principio de julio. Hay Sí. que ver cómo se va comportando, ¿no? Sí, Sí. Gabriela, ¿podemos llegar a tener una sorpresa en el sentido de, digamos, no tener picos o tener una conducta errática? Digo, porque tuvimos más de 780 casos durante el fin de semana, ayer 560, digo, ¿puede llegar a pasar que no haya pico y haya todo este movimiento bastante fluctuante o sí, hay una determinación que tiene que haber un pico de casos? No, el pico puede ser un determinado número que alcance cada país. No, no se necesita llegar a cifras así altas como ocurrió en Europa. Va a tener que ver un montón de situaciones, ¿no es cierto? La situación climática también tiene que ver. Claro. También tiene que ver la forma de vida, ¿no? Lo que ustedes comentaban antes, el hecho de que mucha gente vive más hacinada, en villas de emergencia, eso también tiene que ver en cuanto a la diseminación del virus. Pero creo que lo que se está trabajando es en detectar los casos, de esos casos poder trazar los contactos y poder aislarlos. Esa es la forma en que uno frena la Sí. diseminación del virus. Bueno, ayer la Organización Mundial de alguna manera elogió la actitud de Argentina ante la pandemia, teniendo en cuenta el aislamiento que tanto cuesta a tantas familias. Hay que seguir un poquito más en casa. A su criterio, ¿cómo debería seguir la cuarentena? Eh, Hay una diferencia geográfica. Yo vivo en Rosario. Sí. Hay una diferencia muy importante entre lo que es Ciudad de Buenos Aires, el Sí. AMBA. Bueno, hay un núcleo en Chaco, pero después el resto del país puede ir liberando las medidas, tiene que ir evaluándolo. Por eso se dice esa segmentación geográfica. Sí. Cada gobernador e intendente va tomando las medidas cada 15 días en que uno puede evaluar cuántos casos ha incrementado para flexibilizar las medidas, y es lo correcto. Y de acuerdo a eso, lo que se dice como un serrucho, si el número de casos aumenta de tal manera que se evalúa de acuerdo al número de camas, hay que restringirla, y bueno, lo deberemos hacer. Pero el resto del país ha flexibilizado muchísimo las medidas. Diego. Sí, le quería consultar, ¿se podría, digamos, armar algún esquema que tenga que ver con, usted hablaba de segmentar, pero sin duda alguna hay contactos que han sido cortados y que seguramente podrían seguirlo en el tiempo? Digo, ¿a qué me refiero? Que no nos reunimos en casas de amigos, que no tenemos contacto con familiares de mayor edad.
digamos, todas esas cosas se siguen cumpliendo. Lo que evidentemente marcaría tal vez que pueda haber una segmentación en cuanto a días. Por ejemplo, sábados y domingos ningún tipo de actividad y eso bajaría notablemente la cantidad de contagios, elevando por ahí la actividad durante la semana. Entiendo lo que decís, como el hecho de priorizar lo laboral a lo mejor, ¿no? Exacto. Durante la semana. Y son distintas medidas. Son distintas medidas. Yo lo que creo que se tiene que priorizar el movimiento a nivel laboral, como se está haciendo, hacerlo por turnos, como venimos diciendo, a lo mejor en un horario los bancos, en un horario otro tipo de trabajos, continuar con el home office, que puede ir a trabajar la gente más joven, que tiene menos riesgo. Son todas medidas que se pueden ir tomando. No se puede flexibilizar de golpe, no se puede porque sabemos que estamos en el invierno, que la gente está, digamos, adentro de las casas por el frío, que no hay tanta ventilación, que en los lugares donde se vive más hacinado eso es mucho, digamos, más difícil de poder cumplir. Entonces se va viendo, pero creo que se puede ir flexibilizando. A lo mejor hay que tener en cuenta esto que ocurre, por supuesto, en Cava y en el AMBA, ¿no? ¿Cómo está Gabriela Rosario, el lugar donde sos vos? Digo, ¿cómo están transitando lo que es el coronavirus? Pues yo noto muy metido en AMBA, pero el interior está bastante más tranquilo. Sí, sí, totalmente. Yo vivo en Rosario. Acá se fue flexibilizando y la idea de lo que he leído a través de las autoridades es al final de las vacaciones de julio poder flexibilizar las escuelas. Acá se ha flexibilizado lo que es la mayoría de los trabajos. Si bien en este momento no hay transporte público, hoy se vuelven a reunir, hay un paro de transporte. Eso Claro. disminuye la cantidad de movilidad de gente también. Y por otro lado, por ejemplo, en las guardias de los hospitales hay un descenso muy importante de los pacientes que asisten, que eso es muy importante de remarcar también, ¿no? Que los niños, yo soy pediatra e infectóloga, deberían hacer sus consultas, sobre todo en los primeros 2 años de vida, porque lo que se ve es muy poca consulta. Perfecto. Gabriela, te vamos a seguir contactando. Muy interesante. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. A vos. Creo.